comunico a través de Julio Arroyo. Okay. Bueno, respondiendo a su pregunta, Kevin, la pregunta decía que era una onda con una velocidad de 500 metros por segundo, con una longitud de onda de 20 metros. Ok, entonces, déjeme anotar. Ok, la primera ecuación que había que usar es la ecuación fundamental de la sísmica, que es igual a velocidad, es igual a espacio de tiempo. Excepto que aquí, como estoy hablando de longitud de onda, necesito cambiar el espacio. Entonces yo esa ecuación, esta es la forma en que yo lo hago mentalmente porque solo me aprendí esta ecuación. Es que velocidad es igual, en vez de espacio, coloco la longitud de onda y en vez de tiempo coloco el periodo. Si usted tiene esa ecuación, conozco la velocidad, conozco la longitud de onda, entonces la velocidad es igual a 500, la longitud de onda es igual a 50, a 20 y el periodo pues no lo conozco. Si yo hago ese cálculo, estoy jalando mi calculadora, me quedaría que el periodo... Yo no te fui a traer mi calculadora, se cerró. El teléfono tiene calculadora también. Periodo es igual a longitud de onda partido velocidad, ¿verdad? Si eso usted lo coloca, sería es igual a 20 metros partido 500 metros por segundo. Entonces esa le da un periodo de 20 partido 500. 0.04. Exactamente, un periodo de 0.04 segundos. Y además recuérdese la ecuación que está aquí. Ahorita la voy a marcar. Esta frecuencia es igual al inverso del periodo. Ajá. Si hago eso, me da que la frecuencia son 25 Hz. Si ves, cabal. ¿Sí? Okay. Así, esa era la pregunta. Ah, bueno, pero si solo le pusimos 0.04, estará ahí. No, porque lo que estoy preguntando es la frecuencia, no el periodo. Oh. Uh-huh. Entonces sería 25 la respuesta. Exactamente. Y son 25 Hz. Miren, yo sé que esto parece, no sé, física 1 tal vez. Tienen que poner mucha atención en las dimensionales. Si se dieron cuenta, inclusive en el aparato, el hoyo que usamos, por ejemplo, en resistividad, las lecturas están dadas en milivoltios y en miliamperios. Hay algunos equipos que le dan el amperaje en amperios y la lectura de voltios en milivoltios. Si uno no se recuerda del mili en el caso ese, no le va a dar la respuesta. Lo vamos a ver con refracción, donde los tiempos se dan en milisegundos y las distancias están en metros. Si ustedes no corrigen eso, les aseguro que el resultado no va a ser bueno. Entonces tenemos que mantener la consistencia de las dimensionales. Pues si quieren usar milisegundos, usen milímetros, ¿verdad? Para compensar. Lo que yo les aconsejo es regresar siempre a metros. Metros, segundos, ohmios, etc. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta del examen? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar entonces con la clase. Corrector de dibujos. Y efectivamente nos habíamos quedado casi que ahí donde estoy ahora en este slide. Lo voy a poner en tipo presentación. Voy a decirle que me espere, por favor. Me voy a poner short.
nos ve la presentación, ¿verdad? Más grande la pantalla. Sí, Ok, bueno. La siguiente... voy al revés. ¿Se recuerdan que vimos esto? Esas eran preguntas de algunos tuvieron que haber respondido que describiera una onda P. La clave es el movimiento de la partícula respecto a la dirección de propagación de la onda. Entonces, la forma rápida de contestar es la onda P. El movimiento de la partícula y la dirección de propagación son paralelas. Esa es la respuesta. En la onda S u onda transversal es perpendicular la dirección de movimiento de las partículas respecto a la propagación de las ondas. Y la onda log, la respuesta es que la partícula también es perpendicular al movimiento de dirección de la onda. Pudieran haber agregado que es en la superficie. Entonces, la onda log, al igual que la onda Rayleigh, son ondas de superficie. ¿Por qué es importante mencionarlo? Lo vamos a retomar cuando veamos lo de amenaza sísmica y terremoto. Vamos a retomar las ondas log y las ondas Rayleigh. Son las más destructivas y también, pero tienen la ventaja que no llegan muy lejos. Y para refracción, necesitamos las ondas de superficie en combinación con refracción para medir los módulos elásticos. Entonces también lo vamos a ver un poco más adelante. La última era la Rayleigh, que difícil de explicar, pero es un movimiento retrógrada respecto al movimiento de la dirección de propagación y forma, digamos que una elipse, pudiéramos decir, en ese movimiento. Entonces, ahora vamos a seguir con, creo que el anterior fue el último slide de la vez pasada. Vamos a seguir ahora con esta. Esta sigue siendo lo mismo. Aquí estamos usando el resorte el juguete, para demostrar cómo se mueve una sección que se comprime a lo largo de ese resorte. No, hombre. ¿En serio? Son diferentes. Aquí está obviamente para demostrar que este es un comportamiento sinusoidal de las ondas S o transversales. Y vamos, esto lo pongo como referencia cuando hablemos de la transformada de Fourier, que debe ser la siguiente clase. Vamos a profundizar en el tema de ondas sinusoidales y ondas de coseno. Para que lo tengan dándoles vuelta ahí en la cabeza, aquí hay una característica importante. Déjenme ver si esto es lo que viene. Sí. Es como yo no funciono en un mundo analógico, sino funciono en un mundo digital. Cada vez más que nunca funciono en un mundo digital. Entonces, la teoría me dice, y estoy trabajando ahorita en la línea roja, yo necesito, para definir una onda, por lo menos muestrear, como lo ven ahí en la pantalla, el pico y el valle. Si yo tengo el pico y el valle, yo puedo teóricamente dibujar y decir, seguramente la onda va de aquí para acá. Y por lo tanto repito ese pico y ese valle. Y eso es como teóricamente debe funcionar. Sin embargo, yo puedo muestrear de menos. Yo pudiera muestrear nuevamente la misma línea en el pico, pero yo de pronto solo muestreo aquí. Si yo trato de dibujar esa onda sinusoidal con base en el primer pico y el valle, entre comillas, que yo acabo de colocar, que sería este,
no puedo reconstruir la onda correctamente. No digamos si yo agarro y empiezo a muestrear acá. Entonces yo muestreo en la primera y muestreo en esta segunda. Si yo hago eso, yo trato de reconstruir la onda. Miren la onda que estoy reconstruyendo. Me perdí el valle de la segunda onda, del valle, perdón, de la primera onda. El propósito de esto es, tengo que muestrear apropiadamente en el terreno para que cuando yo regrese a gabinete y trato de leer las ondas, no pierda información. Porque al final yo lo que estoy registrando en un sismógrafo son solo números de amplitud. Ni siquiera registro, solo es un eje, que sería el Y. ¿Por qué no registro el X? Porque el X es el tiempo. Y como yo voy a muestrar a un intervalo constante, por ejemplo, cada milisegundo, yo sé que la primera, esta va a ser a 1 milisegundo, la segunda va a ser a 2 milisegundos y así sucesivamente. Entonces, implícitamente sí estoy midiendo el tiempo y estoy midiendo la amplitud. Cuando entremos a las ondas de superficie y a la transformada de Fourier, les voy a demostrar qué pasa si uno no muestrea suficiente. Básicamente, perdí información. Lo contrario no es un problema, es decir, que yo muestré demasiadas veces la onda. Mejor, digamos. Aquí lo que se... Perdón por el ruido de fondo, pero no hay nada que pueda hacer. Es un vehículo que está pasando en la calle. Si yo muestreo demasiado, el problema que puedo tener es una capacidad de memoria o una capacidad de mis computadoras para procesar, pero no es un problema de información. Ese era el propósito de poner esa imagen aquí. Permítame que dé un mensaje del coordinador. Bueno, ok, no, ya estamos. ¿Alguna pregunta de esto? Nuevamente, esto lo vamos a ver en mayor detalle cuando me toque presentarles el tema de las ondas de superficie, que está relacionado con los módulos elásticos, y que para poder hacer eso tenemos que usar la transformada de Fourier. Yo estimo que eso será la próxima clase. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Bueno, ahora estoy hablando en general por el momento de ondas. Todavía no me estoy enfocando en algún método en particular. Estos son como conocimientos fundamentales para entender la teoría de ondas. Entonces, lo primero que me gustaría comentarles es que en el dibujo, vamos a ver, donde está el puntito rojo, eso es como que yo colocar una carga de dinamita en el fondo de un pozo y lo hago detonar. Lo que aquí me está mostrando es igual que tirar una piedra en un cuerpo de agua, empiezan a expandirse las ondas, picos y valles radialmente, alejándose de ese centro. Solo tomen en cuenta, por favor, que esto es una representación en 2 dimensiones. En realidad, esa explosión va a viajar como que fuera una esfera, ¿verdad? En todas direcciones. Pero estar dibujando esferas constantemente y tratar de derivar ecuaciones con base a esferas es bastante complejo. Y entonces se inventó el concepto de un rayo, que es lo que está plasmado aquí a la derecha. Básicamente un rayo es una artimaña, si ustedes quieren, del hombre para poder dibujar un frente de onda. Pero tiene sus reglas, y quizás la más importante
es que el rayo siempre, en todo momento, es perpendicular al frente de onda, tal como está dibujado en este dibujo a su derecha. Siempre el rayo y el frente de onda en ese punto son perpendiculares. Y siempre también el rayo debe tener una flecha para indicar en qué dirección viaja la energía. Pero eso no existe en los rayos en la naturaleza, como les digo, es un concepto que creó el hombre para poder trabajar con este tipo de fenómenos. ¿Okay? En este dibujo, como dice aquí, las flechas son los rayos, ¿verdad? Son los que van expandiéndose y alejando. Aquí hay otra caracterización. Si ustedes ven, aquí ya empiezo a dibujar un rayo. Esta es una onda tan grande que prácticamente los frentes de onda son planos, como pudiera suceder en la Tierra a una escala de un hombre, ¿verdad? Aunque el frente de onda de un terremoto avanza, realmente yo como persona parada en mi casa, yo lo único que veo es un frente plano, yo no veo la parte esférica, por la escala de la onda Amor, siempre respecto a la Tierra. compramos mora. Si ustedes ven acá, el frente va pegando, aquí hay un cambio de propiedades. Por cierto, esta era una pregunta de examen que no preguntaron. Las propiedades elásticas que estoy midiendo son velocidad y densidad. O sea que hay un cambio de velocidad y o de densidad en esta interfase. Cuando los frentes de onda empiezan a pegar, como donde está el punto rojo, sería el primer frente de onda dibujado ahí que pega. Si ustedes ven, inmediatamente empieza a generar frentes de onda que son, en este caso, circulares en 3 dimensiones, serían esféricos. Cuando el segundo frente de onda pega, sucede lo mismo. Ahora, eso yo solo estoy dibujando una pequeña cantidad de los frentes de onda. Los frentes de onda son infinitos. Digamos que aquí estoy solo dibujando los picos o los valles, pero seguramente cada pedacito de la onda va golpeando, va generando a su vez nuevas ondas. Cuando el rayo o los frentes de onda atraviesan esa interfase, ustedes ven que al hacer una tangente a todos los mismos círculos en tiempo, o sea, en el mismo tiempo, vuelvo a generar el frente de onda, en este caso, difractado. ¿Por qué? Porque hay un cambio de propiedad entre la capa de arriba y la capa de abajo. Pero imagínense dibujar esto que acabamos de ver. Es mucho más sencillo dibujar la flecha azul y la flecha verde. Y este es un ángulo, sería el ángulo de difracción, que vamos a ver también en un momento. Aquí hay otra presentación, el frente plano y el frente esférico. Y aquí abajo es uno de los principios más importantes. Vamos a ver 3 principios o 3 leyes, como ustedes les quieran llamar. Este es el principio de Huygens. El principio de Huygens nos dice que todo punto de un frente de ondas es un punto emisor de nuevas ondas, cuya envolvente es el nuevo frente de onda, que es equivalente a lo que vimos en el dibujo de la izquierda. Este enunciado de aquí abajo, ese es el principio de Huygens en términos de sismología. ¿Alguna pregunta? Son 3 principios que vamos a ver. ¿Ok? Sigamos entonces. El siguiente es el principio de Fermat. Déjenme borrarle el cuadrito este. El principio de Fermat me dice que cualquier rayo entre 2 puntos de una trayectoria va a tomar no el camino más corto, el tiempo más corto. Eso es muy importante, el tiempo más corto. Pudiera ser que en distancia es el recorrido más largo, pero el principio de Fermat me dice que es el tiempo más corto o el tiempo menor. Aquí a la derecha la gráfica, si ustedes ven, está el rayo incidente y el rayo refractado.
Y hay una relación que debería ser el siguiente slide, pero aquí le puse un poco adelante, que me relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo de transmisión cuando paso por una zona de velocidad 1 a velocidad 2. En este caso, la densidad no tiene ningún impacto. Aquí la velocidad del método que estoy usando en este principio es la velocidad. El impacto de la densidad únicamente es para decirnos qué porcentaje de la energía pasa y qué porcentaje de la energía regresa en el medio de arriba. La ley de Snell, básicamente creo que está mejor aquí arriba, es esta ecuación que les relaciona el ángulo incidente con el ángulo de transmisión. Es el seno de esos ángulos es el cociente de las velocidades. Entonces ustedes ven que no es al azar que se produce esta difracción. Con esta ecuación podemos calcular cualquiera de las variables que nos haga falta. Y la vamos a usar bastante en la derivación de las ecuaciones de refracción sísmica. Y yo me adelanto y el rayo refractado, si yo incremento el ángulo A, llegará un momento que el ángulo B empieza a crecer también, hasta que yo logro que el ángulo B llegue a 90 grados. ¿Cuál es el seno de 90 grados? Que sería el ángulo B aquí. El seno de 90 es 1, de tal manera que el seno del ángulo A, que sería el rayo incidente, es proporcional al cociente de la velocidad 1 partido de la velocidad 2. En el momento en que el ángulo B llega a 90 grados, yo produzco la refracción y por lo tanto ya tengo método. Ese es el método que estoy usando. Yo no, en el método de refracción, no me interesa ningún rayo refractado, excepto el que se transmite, entre comillas, con un ángulo de 90 grados. El ángulo A que causa que el ángulo B sea 90 grados se llama el ángulo crítico del rayo incidente. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Eso es bien importante, muy, muy importante. ¿Qué dijo Inge, perdón? El ángulo crítico se refiere a cuando el ángulo B es igual a 90 grados. El ángulo crítico es el ángulo incidente que causa que el ángulo de transmisión sea igual a 90 grados. Y en ese momento produzco refracción. Gracias. Bueno. Tenía una pregunta. ¿Qué manda? El ángulo de rayo incidente, o sea que siempre va a ser el mismo para poder producir ese 90 grados. Es un ángulo único. Buena pregunta. Buena pregunta. Yo tengo N rayos que van llegando a esa interfase. De esos solo hay uno. O sea, hay de 0 a 90, ¿verdad? Obviamente pura geometría. Hay uno solo que me va a provocar la refracción. El del seno de 90. Exactamente. Exactamente. Pudiéramos decir, por ejemplo, si la velocidad es 300, la B1, y 600 para hacerla fácil, la B2, eso sería 0.5. Entonces, ¿qué ángulo en ese caso cuando, a ver, vamos a hacerlo aquí, si esta velocidad son 300 metros por segundo, y esta velocidad es 600 metros por segundo, ¿cuál sería el ángulo A? Entonces sería tan sencillo como calcular el seno inverso de 0.5. Vamos a ver. Y eso me da 30 grados. Entonces, de todos los posibles rayos, que son infinitos, el único que me produce refracción en este contexto es el ángulo de 30 grados. Ahora, si yo vengo y ya les digo, mire, esta velocidad ya no es 600, sino la de la capa 2 es 700.
es otro juego, ya no es el mismo rayo el que me va a producir la refracción, sino sería 300 partido 600 y el inverso del seno. En este caso sería un ángulo de 25.4 grados. Entonces, siempre nos interesa solo el que en B forme 90. Exactamente, exactamente. 90B. Exactamente. Para nuestro interés. Exacto, así es. Gracias. Buenísimo. Gracias. Sigo al siguiente slide. Pues, ¿qué onda? Ando bien tranquila, ¿ah? Buenos días, don Walter. Voy a decir solo que escrito, ¿verdad? Aquí están los ángulos alfa y beta. Hay que cortarle la uña que la ahorita rayó al ladito. Ah, la gran. Ahorita la voy a ver. Aquí hay otra presentación de lo que acabamos de platicar. Siempre van a haber 3 rayos mínimo. La incidente, la transmitida y la reflejada. La ley de Snell me permite saber cada uno de esos ángulos, Okay. especialmente el transmitido. El ángulo de la reflejada respecto a la vertical, que sería este ángulo, siempre es igual al ángulo incidente. Entonces, este ángulo sería otra vez 37 grados. Y este ángulo, este rayo reflejado es el que usa el método de reflexión, que es la herramienta de explotación, que no es el objetivo de este curso. En cambio, el método de refracción utiliza la onda transmitida cuando el ángulo 2 es igual a 90 grados, que es lo que acabamos de conversar. Estamos. Por eso dice aquí que la ley de Snell es la ley de la refracción. Bueno, y aquí está de más decir que todas las ondas se refractan. Esto no es exclusivo de las ondas sísmicas, ¿verdad? Como es la energía electromagnética, bueno, la luz es solo una parte del espectro electromagnético, igual las ondas en el agua, como vimos el palo que se mete uno en la pila de la casa para ver cómo se dobla, etcétera. Vamos a aquí está ilustrado mejor de lo que estamos platicando. ¿Por qué has ¿En YouTube, qué papá? momento se produce Pero no la se va a ir. refracción? Ahora, la siguiente pregunta es, siguiendo el principio de Fermat, cuando este rayo está viajando justo en esa, el nombre que usamos es interfase o el límite entre la capa de velocidad 1 y la capa de velocidad 2, ese rayo viaja justo en ese límite. Siguiendo el principio de Fermat, va a viajar a la velocidad que le permita cumplir el principio de Fermat, que es el tiempo más corto. Por lo tanto, va a viajar a la velocidad más alta, que usualmente es la velocidad 2. A ver, una pregunta que pudiera ser de examen. Vamos a ver si el siguiente slide. ¿Qué pasa si la velocidad 1 y la velocidad 2 en cuanto a sus valores son al contrario, como siempre asumimos? ¿Qué pasa si V1 es igual a, voy a poner un número 400 metros por segundo, y la velocidad 2 es igual a 300 metros por segundo? Entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes que pasa? Hagamos el cálculo. Si yo estoy buscando refracción, el seno de B sigue siendo 0. Entonces el seno de A sería igual
Vamos a escribirlo aquí. Buen Seno día. de A es igual a B1, 400, partido B2, que sería 300. Ustedes me van a decir, no existe el seno de ningún ángulo que sea mayor de 1, ¿cierto? La función de seno solo va de menos 1 a 1. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó ahí? Y eso que les acabo de dibujar es real. Puede ser que haya capas debajo de la superficie cuya velocidad sea menor que las capas de arriba. Recuerden el principio de geología, aquí dejó de funcionar. ¿Y cuál es ese principio? Que nos ayuda en el 99% de los casos es las capas de abajo siempre son más viejas que las capas de arriba. Lógico. En general, ¿verdad? Hay casos en que no funciona así, porque hay tectónica, hay otra serie de cosas que pueden alterar eso. Y la otra regla es que en general Solo un poco. las ¿Sí, capas sabe? de abajo tienden a ser más consolidadas que las capas de arriba. ¿Por qué? Porque soportan el peso, no solo son más viejas, sino han estado sometidas al esfuerzo del peso de las capas de arriba por más tiempo. En general, Honey. una roca, mientras más consolidada, mayor será la velocidad a la que puede transmitir las ondas. Entonces, pero, sin embargo, puede suceder como lo que estamos viendo acá. Esa se llama una zona de baja velocidad. Y existe, les aseguro que existe. ¿Qué pasó aquí? A ver, algún voluntario que se anime a decir, ¿qué pasó? A ver, Jorge Coronado, que se las sabe todas. Perdón, ¿quién estaba hablando? Que no logro ver quién. Yo ahí. Va. ¿Quién es yo? Eso podría ser ocasionado por una falla, ¿no? Sí, pudiera ser una falla, pero hay escenarios mucho más sencillos. Por ejemplo, tengo el suelo en cualquier lugar, digamos aquí en el valle de la ciudad de Guatemala, hace algunos miles de años, estaba el suelo con vegetación, había plantas, etcétera, y de pronto hubo una erupción volcánica y le tiró encima, le voy a decir para no ser tan exagerado, 50 metros de piroclastos, lo que hoy nosotros le decimos un diamitón. Esa capa, lamentablemente por su contenido vegetal, hay alguien ahí que por favor puede poner, enmudecer su micrófono. Bueno, esa capa vegetal, digamos que era un suelo de 1 metro de espesor aproximadamente, al ser comprimido por esos 50 metros de piroclastos que cayeron en un periodo de, digamos, de unos 3 a 6 meses, un año, lamentablemente esa capa vegetal ahí, esos vegetales no lograron, puedo decir en los términos normales, deteriorarse y pudrirse y desaparecer, sino se quedaron atrapados. Se manda la onda de compresión a esa capa, la velocidad es bajísima. Es muy real. Entonces, o puede ser que haya tenido unos basaltos como los que pudo haber sacado el volcán de fuego en su última erupción, que es una roca muy densa, muy pesada, con excelente velocidad, y lo que estaba abajo pues no era tan bien. Entonces, sí lo podemos encontrar frecuentemente. Otro lugar muy común para eso es en ambientes lacustres y fluviales. Sobre todo los fluviales por el movimiento, el vagabundeo de los ríos en sus valles. Conforme el meandro se va moviendo, va depositando roca limosa muy, muy fina y le pone encima arenas, etcétera. Entonces ustedes pudieran encontrar una secuencia de velocidad alta, baja, alta, baja, alta, baja durante varios metros. A lo que yo les estaba preguntando qué está pasando aquí es que tomen en cuenta que algo pasó con mi
Con mi mouse se trabó. Bueno, tomen en cuenta que para que yo tenga refracción necesito el ángulo de 90 grados. Es imposible obtenerlo porque no puede existir un seno mayor que 1. Entonces la respuesta aquí es que en ese caso, cuando yo tengo una zona de baja velocidad abajo, no produzco refracción. No existe refracción. Físicamente no existe. Fíjense que yo no sé qué pasó, pero se trabó. Ah, no, ahí está. Bueno, ya regresé a... ¿Podría repetir eso que dijo ahorita? Ok, solo voy a volver a... Déjeme recuperar control de mi computadora, que algo pasó. Aquí está ya. Aparentemente ya logré. Me voy a salir de compartir un momento, por favor. A ver si logro resolver esto. Tengo trabada la pantalla, no sé por qué. ¿Qué pantalla ven ustedes? Perdón. Ah, ya. Ahorita ya no, ¿verdad? Ya no. Ok, ya logré como volver a controlar la pantalla. Aquí voy. Ok. Regresé a la ley de Snell, ¿verdad? Yo creo que ese que es, Se perdió mi cálculo. Bueno, lo vamos a volver a... Lo voy a volver a hacer. Ok. Entonces el caso que yo les planteaba era, lo voy a hacer más rapidito, B igual 400 y aquí abajo era B igual 300. Yo para tener refracción necesito que el seno del ángulo A sea igual a B1, que en este caso es 400, partido B2, que es 300, y eso me da 1.33. Entonces lo que yo les comentaba es que no puede existir un ángulo de 1.33, ¿verdad? Como sabemos. Y entonces lo que aquí está sucediendo es que si este ángulo es de 30 grados, ¿cuál sería el ángulo de transmisión utilizando los datos que tengo? Entonces voy a volver a escribir texto. Por ejemplo, a ver, creo que aquí se va a ver bien. El seno de A en este caso yo voy a usar arbitrariamente 30 grados solo para demostrarles el método. Partido el seno de B, que no conozco, es igual a 400 dividido dentro de 300. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto es el seno de B? Haciendo el cálculo sería 30 grados seno 300 por 400 inverso seno. Me da que el seno de B es igual a 22.02 grados. Lo interesante aquí es que ustedes se darán cuenta, si el ángulo de arriba son 30 grados, al hacer la ley de Snell, me da que el ángulo de abajo son 22 grados. Quiere decir que en vez de aumentar
como yo hubiera esperado para poder tener refracción, lo que hice fue doblar el rayo al revés. Y por lo tanto no puede haber refracción. A ver, ¿estamos claros? Esto es vital. Pero yo no puedo tener el ángulo, el caso de aquí abajo no puede existir. Por lo tanto, nunca, en este caso, 400 y 300, nunca voy a poder tener refracción. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasa? Si yo tengo una capa abajo, B3, que tiene ya una velocidad mayor a los 300. Digamos que aquí la capa de abajo, B3, es igual a 500. Lo que va a suceder es que aquí nuevamente regreso a mi caso normal, donde la velocidad baja hasta arriba de la velocidad alta. Y en este caso, si yo me olvido de la B1, voy a volver a tener el quiebre hacia ángulos mayores, como tenía en este dibujo. Cuando yo tengo una zona de baja velocidad, los rayos se mueven al contrario, se acercan a la perpendicular del frente, que sería esta línea. ¿Qué es lo que sucede en un levantamiento de refracción cuando yo tengo entonces una capa, como en este caso, de baja velocidad en medio de dos capas de mayores velocidades? El fenómeno se llama, es que hay una zona de baja velocidad, se dice, y la respuesta es el método de refracción no va a detectar nunca esa capa. Entonces el método de refracción, si yo hiciera refracción en este caso, me va a dar una velocidad cerca de 400 y una velocidad cerca de 500 como la capa 2. Ignora totalmente la capa de en medio. ¿Está claro? Pero al decir que la ignora, quiere decir que la incluye. No la detecta. Es como que fuera, perdón que me voy a regresar a resistividad, es como que fuera la resistividad aparente, en este caso sería una velocidad aparente. No la mira. Mire, es como que uno estuviera parado en el horizonte y le ponen tres objetos. Un objeto de 50 metros, un objeto de 75 y le ponen un objeto de 1 metro. Conforme usted se va alejando, lo primero que va a dejar de ver va a ser el objeto de 1 metro. Y llegará un momento en que uno solo ve el objeto de 50 y el objeto de 75. El objeto de 1 metro no lo vemos. Ese es el fenómeno que pasa con refracción y capas de baja velocidad. Simplemente el método no lo detecta. La razón es la que está ahí escrita, esa es como la explicación de por qué una zona de baja velocidad no genera refracción. Para yo, sí. Si eso fueran unos estratos, ese estrato no lo detectaría. Exactamente. Sí. Voy a detectar el de arriba y el de 400 y el de 500, pero me voy a perder el de 300. Como les digo, son casos muy particulares cuando esto sucede. En el 99% de los casos yo tengo un comportamiento normal donde la capa de abajo siempre tiene una velocidad mayor a la capa de arriba. Pero como geotecnistas debemos estar conscientes de que puede existir este fenómeno. Quizá si yo me pongo en el altiplano guatemalteco, los únicos lugares donde esto yo lo he observado es en los cauces de los ríos. Bueno, y sus planos de inundación, ¿verdad? Digamos, aquí en la ciudad capital, un área que está sumamente desarrollada son los planos de inundación del río Villalobos. Cuando ustedes están cerca de ya en Villacanales y en San Miguel Petapa, prácticamente las colonias y casas y lotificaciones que están construidas sobre los planos de inundación del río Villalobos son una barbaridad de viviendas y de personas que viven ahí. Ahí yo esperaría encontrar zonas de baja velocidad.
Entonces, digamos, cuando se hacen puentes en ríos, hay que estar conscientes de que pueden existir zonas no tan competentes, ¿verdad? Aunque la capa que yo miro en superficie parece que es muy competente desde el punto de vista de capacidad de soporte, etcétera, geotécnicamente competente, pudiera ser que allá abajo pudiera haber alguna capa que no es competente. Y el espesor tampoco, aunque sean espesores de mayores de 50 metros, 40 metros, no las detecta tampoco. No, Rubén, no se detecta. Disculpe, ¿y si fuera una caverna? El método de refracción no le gustan las cavidades, no sé cómo decírselo, se vuelve loco porque digamos, la forma de una cueva, pongámoslo, de una cavidad, forma como que fuera un punto que vuelve a generar ondas. Y no funciona bien con cavidades, para nada. Hice una consulta, disculpe. ¿Me escuchan? No, Sí, adelante. Perdón. Sí, a la puerta. ¿Qué otras características podría tener ese estrato? O digamos, usted aparte de su experiencia, ¿qué otro tipo de características han de tener? Perdón. Vamos a hacer tortitas de carne molida hoy a mediodía, pero bueno. ¿Qué otras características podría tener ese estrato, digamos? ¿O usted cómo lo representaría al momento de hacer un informe, por ejemplo? Miren, la primera observación es que si yo hice refracción y hay una capa de baja velocidad, yo no sé que existe. O sea, no puedo reportar algo que no miro. Suena terrible, ¿verdad? Si yo tengo una zona de baja velocidad y yo solo hago refracción, hago mi estudio normal, yo no la voy a ver, no sé que hay una capa ahí. ¿Le ha tocado trabajar eso ahí y darse cuenta después por algún... Sí, lo que algunos estudios que se han hecho en el cauce del río Villalobos, precisamente, lo que sucede ahí es que además, la ventaja, digamos, es que para poder calcular módulos elásticos hay que efectuar también las ondas transversales. La onda transversal... Y se pone así como para sacarle el aire de cólico, de digamos. baja y de alta velocidad. Entonces, Ajá, está muy inquieta. uno en el levantamiento Y por eso me puso audífonos porque pensé que esto lo había distraído. Velocidad, uno regresa y dice, aquí había una zona de baja velocidad. Si yo no hubiera hecho el levantamiento de ondas de superficie, no me daría cuenta de eso. Quizá el mayor conocimiento que yo puedo tener para intuir que pueda haber nuevamente es la geología. Si el ambiente donde yo estoy es factible que se depositen zonas de baja velocidad, como por ejemplo, como digo, lo más común en el altiplano guatemalteco son los valles de inundación de los ríos. Bueno, no solo en el altiplano, ¿verdad? Digamos, en los ríos grandes del mundo y de Guatemala, el Usumacinta, el río La Pasión, el río Motagua, aunque el río Motagua no tiene mucho meandro, es bastante recto, pero los ríos de la costa, cuando quiebra la pendiente y entran a la planicie costera, muchos de ellos empiezan a tomar meandros, a vagabundear, y es en esas zonas donde hay que tener la alerta mental de que pudieran haber zonas de baja velocidad. Lo que pasa es que no hay ningún problema la zona de baja velocidad. Lo malo es que esa zona de baja velocidad va a estar asociada con una mala competencia de los suelos desde el punto de vista geotécnico. Lo normal es que una zona con bajas velocidades tiene otros problemas más serios, digamos. Usualmente hay y lo que al final pudiera ahí sí que afectar el proyecto es hay un fenómeno que lo vamos a ver, se llama licuefacción, pero la licuefacción básicamente necesita 3 condiciones.
necesita el, perdone, las características para un fenómeno de liquefacción son primero un suelo granular relativamente uniforme, segundo la presencia de agua y el tercero es un sismo. Y nuevamente, donde en Guatemala eso es bastante común son los ríos. Ahí está el agua, ahí está el terreno granular, bueno, y el sismo vendrá, ¿verdad? Entonces, esa es una de las evaluaciones que se hace para investigar si es un terreno muy propenso o no propenso a liquefacción. En los módulos elásticos, algunos de ustedes por ahí mencionaron que esas son las herramientas, especialmente el módulo de Poisson es una muy buena herramienta para evaluar la posibilidad de liquefacción en un terreno. Ingeniero, ¿aló? Sí, aquí estoy. Sí, estas velocidades son velocidades de compresión, ¿verdad? Sí, así es. En los ensayos de superficie De ya repente no se son queda acá. compresión, sino son las lob y la rally, ¿verdad? Tenés sueñito, vete, mi amor. Y uso la lob y la rally para averiguar la velocidad de la onda de corte, la onda S o transversal. Es lo mismo. Corte S, transversal es la onda que estoy buscando. A ver. Bueno, este es otro slide que representa, va como complicándose los esquemas. Entonces, aquí lo que agregamos, además de las ondas P, con su ángulo de incidencia igual a la onda reflejada. Y también nuevamente aquí tenemos la onda P que es transmitida. Aquí lo que agregamos, entonces, usted me dice, pero no viene onda S. Esa es la parte del principio de Huygens. Cada onda en cada punto de incidencia o donde impacta, entre comillas, donde hay un cambio de propiedades, vuelve a generar otra vez todos los tipos de onda. Pues aunque yo solo tengo una onda P, al cambio de velocidad genero a su vez ondas P y ondas S. S reflejada, transmitida, P reflejada, transmitida. Esto es la de nunca acabar, se puede uno volver loco dibujando rayos. ¿Sí? Aquí está una aplicación una aclaración importante. La ley de Snell funciona, pero hay que aplicarla para las ondas P, solo un cálculo, y luego para las ondas S otro cálculo, porque las velocidades de las ondas S son diferentes a las velocidades de las ondas P. En general, las ondas S siempre son más lentas que las ondas P, siempre. Siempre llega primero la onda P en el caso de un terremoto y después llega la onda S. ¿Sí? Y aquí está el caso que estábamos conversando. Conforme va aumentando, fíjense la condición aquí, ¿verdad? B2 mayor que B1, B3 mayor que B2, B4 mayor que B1. Entonces, conforme, si ustedes hicieran los cálculos reales, poniéndoles valores y empiezan a dibujar, empiezan a notar que los rayos van curvándose. Y aquí es donde si yo tengo una zona de baja velocidad, va a suceder algo como esto. Aunque luego vuelve a retomar su camino. En este caso que acabo de dibujar, la onda, la capa 3, sería una zona de baja velocidad. ¿Qué voy a ver? Yo voy a ver B1, B2 y B4. Y si existe B3, pues nunca lo voy a saber. Regresando al caso de la zona de baja velocidad. Como les digo,
99% de los casos no hay zonas de baja velocidad y el contexto geológico es la mejor forma de resolver. Por eso es que si ustedes miran los recorridos de los terremotos en la Tierra, siempre se dibujan por curvas. Mientras que nosotros aquí, para refracción, pues solo usamos líneas rectas. Es un tema de escala, ¿verdad? Nosotros en refracción, para darles una idea, la profundidad que logramos investigar con refracción y ensayos de ondas de superficie ronda los 35 metros. En cambio aquí la escala que estamos hablando son miles de kilómetros, ¿verdad? Para darles, por el caso no lo recuerden, el radio de la Tierra son 6.000 aproximadamente, 6.300 kilómetros. Entonces la escala es brutalmente diferente. Entonces aquí hay infinidad de capas y si ustedes ven aquí va doblando y doblando hasta que logra llegar donde yo tengo el sismógrafo. Este esquema es solo para ilustrar este recorrido de los rayos que parece que se fueran volviendo curvas. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de amenaza sísmica en mayor detalle. Aquí está otro ejemplo. Aquí ya es una onda más local, digamos, entre comillas, y hay onda transmitida y onda reflejada. Aquí hay una característica importante, las ondas S, como son de corte, no pueden transmitirse en líquidos. Ustedes han tratado de cortar un agua, no se puede. El agua no se puede cortar, precisamente porque es un líquido. Esto es la razón por la que se sabe que esta parte de la Tierra es líquida, porque no transmite las ondas de corte. Nuevamente, ¿por qué vuelven a aparecer ondas de corte? Porque hay una transformación nuevamente de las ondas P, cuando encuentran una interfase, vuelven a generar todos los tipos de ondas, la P y la S. Pero en este recorrido no hay ondas de corte. Por eso es que se sabe que la Tierra tiene una parte que se considera líquida. Y este es un diagrama de todo un poquito. Aquí mezclé la refracción con la reflexión. Pues si ustedes ven, aquí está en un solo esquema la reflexión, que sería la onda anaranjada que ustedes ven. Esa es la que yo recibo cuando investigo petróleo. Usualmente siempre la distancia X significa la distancia entre la fuente, en este caso digamos que fue un cartucho de dinamita o un golpe, y el sensor, el geófono. Acá están ilustrando lo que pudiera significar una onda de refracción o refractada. En este punto hay una parte que se refleja y una parte que se refracta. Como estoy coincidentemente, estoy en el ángulo crítico, no tengo onda transmitida. Solo para este rayo. En cambio aquí, la energía en vez de transmitirse, se refracta viajando a la velocidad 2. Y aquí lo que está tratando de ilustrar es qué pasa si me salgo de mis premisas del método. El método, igual que resistividad, la refracción asume capas de la Tierra horizontales y paralelas. ¿Qué pasa si aquí hay una capa que no es paralela a las demás? Y entonces empiezo a generar una serie de fenómenos. Les llamo su atención a una cosa que se llaman los múltiples. Ese es un sinónimo del eco. Es una onda que rebota en algún lugar y finalmente yo la percibo. Para propósitos de nuestros levantamientos, los múltiplos son ruido, es decir, una señal no deseada. ¿Sí?
empezamos ya a tocar el método de acción. Solo déjenme ver. Si ustedes ven aquí, este es un esquemita muy real de un levantamiento de campo, donde está la estrella roja es mi fuente, y donde están los triángulos son los sensores o geófonos. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo hago esa explosión? Pues va a haber una onda, primero va a haber una onda que viaja directo, se llama la onda directa, de la explosión o del golpe hacia el primer geófono, que en este caso sería la línea azul que ustedes ven acá. Y como se imaginarán, velocidad es igual espacio partido tiempo. Esta onda va directo, primero este, etcétera, viajando a la velocidad 1. Esta es la onda azul que está dibujada acá. ¿Qué es esta gráfica de arriba? Yo estoy dibujando la distancia, que está a escala aproximadamente con el dibujo de abajo. Y en el eje de las ordenadas, yo dibujo el tiempo en milisegundos. Básicamente, si yo me pongo en este punto, la primera onda que voy a ver va a ser la azul, después voy a ver la verde. Entonces, la azul es la onda directa y la verde es la onda reflejada. Lógicamente, la azul va a llegar primero porque la distancia y el tiempo es menor. Para empezar, la azul y la verde viajan a la velocidad de la capa 1. Entonces, si es la misma velocidad, lo que manda en este caso para determinar mi tiempo va a ser la distancia. Pues si yo me pongo en este punto, donde está la línea punteada, la primera onda que voy a ver va a ser la azul y luego la verde. Si yo me pusiera en el punto de la estación 40, según este diagrama, ahorita lo vamos a ver, la primera que voy a ver es la morada. Y eventualmente miraría la azul y la verde, fuera de escala. Tal vez mala idea, me voy a poner como en, vamos a ver, aquí en 25 más o menos. Yo aquí primero miro la roja, después casi me miro la morada y la azul al mismo tiempo, y de último miraré la verde, que sería la onda reflejada en este punto. La onda reflejada en el 25, pues lógicamente va a seguir una trayectoria más o menos de aquí. Otra vez creo que la pantalla se volvió a trabar. ¿No querés pasármela? Mil disculpas, pero hay algo aquí que no me está, que no me está haciendo caso. Entonces, acá, aunque me faltó el último pedacito, vamos a ver si lo logro. Entonces, conforme yo voy avanzando en mi recorrido de diferentes geófonos, va a ser diferente lo que yo voy viendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, primero es la onda directa, que sería el azul. Luego tengo las ondas reflejadas, que son las verdes. Para el geófono 1 sería pega aquí en el interfase y regresa. Para el geófono 2 pudiera ser más o menos el recorrido que dibujé en rojo. Y para el geófono en negro, el último, el número 6, sería la línea verde. Entonces yo puedo, por pura geometría, puedo ir calculando cuál es el tiempo que le va tomando a esa onda hacer ese recorrido. Conozco la distancia porque sé dónde está mi geófono y conozco la velocidad 1, entonces yo pudiera calcular
una profundidad o un tiempo para poder dibujar esta curva. Pero luego empieza a aparecer aquí en rojo la refracción. Como ustedes saben y habíamos platicado, el principio de Fermat me dice que la onda va a seguir el recorrido que le tome el menor tiempo. Resulta que a partir del punto aproximadamente aquí, donde está el puntero ahorita, la onda de refracción empezó a llegar primero que la onda directa. ¿Por qué? Porque la onda refractada va viajando a una velocidad mayor que la velocidad de la capa 1, aunque viaja en ese interfase, está viajando a velocidad mayor. Entonces, es tal la supóngase que ese es 300, 600 y 900, la B2 es el doble de la velocidad 1. Y entonces, a partir de este punto, la onda refractada empieza a llegar primero. Y luego tengo en la siguiente onda, tengo otra onda refractada que se transmite de la capa 1 a la capa 2. Y luego, cuando pega en la interfase de la capa 2 con la capa 3, produce refracción. En este recorrido de la línea morada, la velocidad a la que viaja esa onda refractada sería a velocidad 3. Con nuestro ejemplo, esta sería a 900 metros por segundo. Llega un momento en que está la diferencia que esa onda en algún geófono que va a estar justo aquí, la onda refractada de la capa 3 es la primera en llegar. En esencia, lo que acabo de decir es el método de refracción. ¿Alguna duda? Sí. Si los estratos no fueran paralelos como están ahí, ¿qué pasaría? Muy buena pregunta. El método permite alguna inclinación aproximadamente subparalelos, digamos 15 grados, todavía sigue siendo aceptable. El método es muy noble y de alguna forma funciona. Ya más de 15 grados empieza a que yo ya no logro tener lo que estoy obteniendo, ya no voy a poder invertirlo. Como van a ver en un momento, de acuerdo a la forma en que presento yo el método no es solo hacer un disparo, sino hay que hacer usualmente mínimo 3 disparos con los geófonos en la misma posición. Les voy a explicar cómo. El hacer el procesamiento de los 3 disparos me ayuda a ver si las capas están inclinadas y qué tanto están inclinadas. Entonces, si me dan unos minutitos, vamos precisamente a tocar ese tema. Gracias, señor. Mire, también otra pregunta. Arriba la gráfica es la gráfica de los geófonos, de cómo están recibiendo la señal, ¿no? Exactamente, sí. A ver, me voy a adelantar un montón, aquí está. Ese es un registro de campo. Entonces, ustedes imagínense que cada línea es un geófono. En este caso es un arreglo de 12 geófonos. Separados, voy a inventármelo porque no sé cuánto era, 5 metros entre cada geófono. Pues aquí yo ya tengo mi X, ¿verdad? Usualmente el disparo debe hacerse una distancia equivalente a la distancia entre geófonos. Pues si esta distancia es 5, el disparo debe estar a menos 5 metros respecto al primer geófono. Y ustedes ven, aquí viene la onda, ese es el tiempo donde no recibo nada desde el punto de disparo. Y luego llega la primera onda y una serie de ondas que van llegando conforme pasa. Este es tiempo. Usualmente debería ser 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, etc. Este es mi geófono 2 y aquí es mi geófono 12.
para verlo. Ajá, bueno. Esta gráfica lo que está mostrando es la línea que conecta los diferentes tipos de onda. Ahora, ustedes ven esto y me van a decir buena suerte para entender la onda reflejada y la onda S y todo lo demás con ese registro, ¿verdad? ¿Qué es lo único que yo puedo estar seguro viendo ese registro de señales? Así, no es una pregunta engañosa ni capciosa, es simplemente qué es lo único que yo puedo leer claramente, está marcado por las flechas. Lo que yo puedo leer de esas señales, en qué momento, o sea, en qué tiempo llega la primera onda o el primer arribo, se le llama. Yo sé que aquí donde están las flechitas, claro, este es un récord precioso, ¿verdad? Plano, plano, y en este punto donde está la flecha, empieza el primer quiebre. Lo mismo en la tercera o cuarto. Lo que aquí está dibujado es si yo conectara estas líneas. Este tipo de presentación se llama dromócrona. Creo que ya me salté de los slides. ¿Pasa? Es esta. Entonces, aquí yo lo que hice con estas líneas es conectar los primeros Pero arribos. ya hay que lavarlo. De ahí, después del primer arribo, la verdad es que para el método no me interesa nada más. Ingeniero, disculpe, otra pregunta. Adelante. No. Allá abajo tiene unas fórmulas. Ajá. ¿Qué significa la H? La H son los espesores. Por eso es espesor de la capa HI, espesor de la capa 1 y de la capa 2. Sí. Es pura geometría. Si ustedes ven, son triángulos, distancias y velocidades igual espacio partido tiempo. Que es esta, ¿verdad? Tiempo es igual a espacio partido velocidad, que es la línea azul. La línea roja es la refractada. Depende si es la roja o la morada. Y esta es la ecuación que usaríamos para calcular. Vamos a verlo en un poquito de detalle, en unos 3 o 4 slides. Gracias. Y fíjense aquí arriba, ¿cómo hago para saber las tangentes? Es el inverso de la pendiente de las líneas, de esos primeros arribos. El inverso de la tangente A es la velocidad, puedo calcular velocidad 1, con la tangente del ángulo B puedo calcular la velocidad 2, y con la tangente de la moradita, que es la G, puedo calcular la velocidad 3. Y así es como sé las velocidades. Casi que gráficamente así se hacía antes. Gráficamente en el campo con una regla, un escalímetro, y ni siquiera había calculadora, sino regla y cálculo, o a mano se calculaba el valor de esas velocidades. Si quieren, ya se me pasó el tiempo, tomemos, vamos a ver, ahorita son las 8:54. A las 9:05, por favor, tomemos 10 minutos.